Las expectativas por la tercera entrega de nuestro arácnido héroe se dispararían hacia las estrellas después de esa espectacular segunda parte, pero el resultado marcaría un bajón de calidad considerable si tomamos en cuenta el nivel de excelencia al que habían apuntado las dos películas anteriores, de las cuales también dediqué unos detallados y extensos videos que recomiendo ver si aún no lo hacen dándole a esta tarjeta de arriba. Sabemos hasta el cansancio que la historia tan cargada de personajes y villanos llevó a Spider-Man 3 a una estructura tan valiente, que la convirtió objetivamente en la continuación más débil. Pero si bien varias ideas son abordadas con torpeza, sigue desbordando una ambición que podría haberla hecho una de las entregas más reflexivas, gracias al gran corazón de su tema central. El perdón es un elemento que abre camino a la madurez de Peter en otra etapa de su vida, y está conectado no solo con sus villanos, sino con personajes cercanos al joven Parker, incluyendo Mary Jane y Harry, que les lleva a aprender importantes lecciones sobre valorar el amor, la amistad y entender los matices en una situación donde antes solo creíamos ver blanco o negro. Principalmente, el tema se focaliza en la relación entre el villano Flint Marko, el hombre de arena, y nuestro héroe arácnido para aprender a dejar en el pasado las acciones de quien alguna vez le causó daño, pues se trata del verdadero asesino de su tío Ben. Esto, desde luego, hace resurgir sentimientos de ira en Peter, reforzados por su unión a una criatura alienígena simbiótica, que se alimenta de instintos agresivos de su huésped. Es cierto que en cómics y series animadas el traje negro le otorga más poder al portador, y en la película no vemos ninguna habilidad particularmente especial que se diferencie de su disfraz habitual, pero es un vehículo para representar el cúmulo de emociones oscuras que todos guardamos, y el daño que podríamos generar si dejamos que cambie nuestra esencia original. Más tomando en cuenta que el elemento para la formación del traje negro es el deseo de venganza de Peter contra el hombre responsable de su agonía y la de su tío. El simbiótico es un gran recurso para exponer una faceta más asertiva y hostil de Peter, lo cual es importante porque nos recuerda que incluso el más tolerante y llevadero también puede cansarse de que quieran pisotearlo, como cuando le exige a Jameson el puesto de trabajo que por años se había esforzado por conseguir, y la remuneración justa por sus honorarios profesionales. Más que por el poder, el joven Parker desarrolla una conexión más profunda con su nuevo disfraz porque le permite exteriorizar esos instintos que siempre mantuvo a raya por su naturaleza bondadosa, cosa que al principio le asusta y luego le agarra el gusto. Por esto me da tanto dolor que el concepto se vaya cuesta abajo con momentos como el infame bailecito de Peter, que ok, la rola de James Brown es pegadiza y ha sido la fuente de infinitos memes, para bien o para mal, pero le resta tanta seriedad a la exploración de su lado oscuro que sinceramente no deja de darme pena ajena. Si su intención era hacerme reír de lo mala que es la escena, entonces lo lograron sin lugar a dudas. Me crea demasiado ruido que establezcan el riesgo del simbiótico alimentándose de la hostilidad del huésped, pero la película lo presenta todo como si fuera un chistecito. La trilogía siempre ha destacado por su sano y oportuno buen humor, pero este definitivamente no es uno de esos momentos. Por otro lado, el segundo baile con Gwen me parece mucho mejor, con una coreografía elaborada, dinámica y musicalmente elegante. Solo que funciona mejor de forma independiente, porque formando parte de esta película, al menos la primera parte de esta secuencia, no siento que encaje en lo absoluto. Pero nos estamos desviando de tema, volvamos al perdón. Encuentro interesante cómo, al dejarse engullir por sus pensamientos de Marko asesinando al tío Ben a sangre fría, se cierra a la posibilidad de un ángulo diferente al de los sucesos que en realidad tomaron lugar, lo que termina sucediendo al final, cuando revelan que no lo mató intencionalmente y que estaba buscando recursos para mejorar la salud de su hija moribunda. Un momento que considero importante porque proporciona humanidad a un personaje que cargaba con la culpa de sangre inocente en sus manos.
La motivación de salvar a su hija me parece perfecta porque añade un peso dramático sustancioso con el que podemos conectar en el transcurso de la historia, más cuando el vínculo entre Penny y Flint, aunque fugaz, es completamente enternecedor. Infinitamente mejor a convertirlo en un criminal de poca monta y de aspiraciones básicas, como habitualmente es presentado en otras interpretaciones del personaje. El nacimiento del Hombre de Arena me parece una de las escenas más hermosas de toda la trilogía, pues a través del lenguaje corporal y la música, esta vez compuesta por Christopher Young, son palpables las emociones como miedo y frustración, hasta que esta criatura sin forma es moldeada por la inspiración de un padre decidido a asegurar el bienestar de su hija. Mucho del desarrollo del Hombre de Arena está construido con un detalle tan exquisito que no me deja ninguna duda de que desde la concepción del guión quisieron que este fuera el pilar de la historia, antes de mezclarlo con Venom. Y eso sin mencionar las asombrosas escenas de acción que lo involucran, las cuales creo que tienen el CGI más impresionante, en comparación con repetidos momentos con un apartado técnico que considero el más flojo de la trilogía. Sinceramente, no entiendo cómo es que, siendo una de las películas más costosas de la historia, y valiéndose otra vez de escenas en la noche donde podrían haber disimulado la falsedad, puede tener momentos tan penosos que parecen sacados de un juego de PlayStation 2. Regresando al arco, Peter así entiende que no es correcto juzgar a nadie sin tener una visión del panorama completo, y que ninguna persona es perfecta, pues a pesar de él mismo tener un buen corazón, también llegó a herir a los que estaba a su alrededor, y llegando a su respectivo cierre, lo perdona. Esto crea un contraste remarcado con Eddie Brock, es decir, Venom, quien en teoría tiene una participación válida como el reflejo opuesto de Peter Parker en su ámbito laboral. Mientras nuestro protagonista es honesto y abnegado, Brock es un adulador, mentiroso y egoísta. Estas características las podemos observar desde su introducción, cuando muestra cero preocupación por quien se supone que es su novia, Gwen Stacy. Intenta halagar a Spider-Man y el Sr. Jameson para conseguir su apoyo y malponer a Peter como su competencia, y luego falsifica una foto de nuestro héroe para incriminarlo y obtener el puesto de trabajo por el que el joven Parker se había esforzado en conseguir con su talento y decencia años previos a la llegada de Brock. El punto es que, después de ser expuesto como un farsante por el joven Parker, Brock no atraviesa por una catarsis porque su naturaleza es maligna, y en lugar de perdonar a Peter, decide no hacerse responsable de las acciones que lo llevaron a su propia humillación. En todo caso, abraza por completo su instinto de rencor y venganza cuando se une con el simbiótico. Así, Venom simboliza una versión idéntica y al mismo tiempo retorcida de nuestro héroe, lo que adquiere todavía más significado cuando es extraído del villano y se nos muestra una criatura totalmente independiente de un huésped, un monstruo fortalecido por la esencia malintencionada de Eddie Brock y los sentimientos oscuros que ya había sacado de Peter Parker. Si lo pensamos, esto se une al discurso de la tía May sobre cómo la venganza puede convertir a los de mejor corazón en una criatura horrible. Aunque las ideas detrás de esta parte del arco sobre el perdón son atractivas, hay una serie de factores que las dejan a medio cocer. Me genera sentimientos encontrados que Peter tenga que atravesar por deseos de venganza, y por tanto un aprendizaje al respecto, cuando ya esto se había superado en la primera entrega con el asesino del tío Ben original. Creo que reincidir en ello es un poco redundante, y más cuando le dan la vuelta a la tortilla de que ahora es el Hombre de Arena el responsable por la muerte de Ben. No tenemos que volver a ese punto con tanto detalle nuevamente, esto no es Batman. Lo que sí reconozco que es ingenioso es cómo juegan con este elemento para alcanzar un arco funcional respecto al tema en cuestión. Perdonar a Marco lleva a la liberación del peso de culpa que el criminal llevó por 5 años. Muy bonito, pero ¿qué le pasó a su hija? ¿Qué tipo de enfermedad tenía? ¿Logró salvarla después de todo? Casi me están insinuando que Flint continuará robando por ella como si nada, porque las interrogantes quedan sin respuesta.
Me frustra que después de tanta preparación, el Hombre de Arena no cuente con una conclusión satisfactoria o por lo menos que ponga punto y final a sus objetivos. Habría tenido más sentido que para el final aceptara que algunos procesos no pueden detenerse y ella estuviera destinada a morir, sin importar cuánto se esforzara. Sería un poco cruel, pero estaría en las líneas agridulces del cierre de esta historia, sumando gran impacto dramático con esa conexión entre Flint y Penny, incluso reforzada con gentileza en esa bella escena del castillo de arena del montaje alternativo que salió en 2017, donde el padre le manifiesta sin palabras a su hija que siempre cuidará de ella. Me habría gustado que este nexo se mantuviera presente llegado al clímax, porque después ya siento que no tiene relevancia en la alianza con Venom. Se entiende que este ve al trepamuros como un limitante para salvar a su hija, pero de ahí a quererlo ver muerto me parece excesivo y contradictorio si tomamos en cuenta que la película nos lo presenta como un hombre atormentado por quitarle la vida a una persona accidentalmente en el pasado, y que no volvería a atravesar ese camino. En el videojuego basado en la película, para lograr que trabajen juntos, Venom chantajea al Hombre de Arena secuestrando a Penny, un aspecto que según me parece fue explorado en alguna versión del guión de la película, lo cual pienso que le daría más sentido a los métodos hostiles contra el Columpiarredes durante la batalla final. Aparte, precisamente por la historia tan cargada, el villano se siente distante durante una porción de la película, como si su papel fuera olvidado y retomado hasta mucho después. Además, aun cuando es interesante la adición de Eddie Brock como el anti-Peter Parker de la historia, convertirlo en otro villano en el clímax me parece demasiado. En todo caso, debieron darle oportunidad para desarrollarlo a profundidad en una siguiente película y girar los conflictos alrededor de Harry Osborn y Flint Marko. También creo que los orígenes de los villanos están demasiado escuetos. Recordemos que en la primera película el equipo del Duende Verde eran artefactos y experimentos diseñados para el ejército. En la segunda, los brazos mecánicos del Dr. Octopus se fabricaron para manipular energía solar artificial. Pero ¿qué es lo que se supone que estaban tratando de alcanzar con el experimento de arena? No hay anticipación ni explicación en el transcurso de la historia, entonces parece una gran coincidencia que unos científicos estuvieran jugando con arena la noche que Marko intentaba huir de la policía. Parece que filmaron escenas donde Flint investiga a través de los Bata Blanca lo que le ha pasado, pero imagino que esto lo cortaron para no hacer más larga la película, lo cual, en mi opinión, le resta sustancia complementaria. El simbiótico, al igual que con el Hombre de Arena, no nos prepara de ninguna forma para su primera aparición. Literalmente aparece de la nada y ya, sin suspenso o importancia aparente. Esto no me pareció un problema en las 3 veces que la vi en el cine, pero ahora me parece una presentación tan sosa y holgazana que es insultante que no hayan pensado en darle una participación a John Jameson, quien se supone que es un astronauta, para complementar este aspecto de la historia. El tema del perdón cobra más fuerza que nunca en la conexión de Peter y Harry Osborn, pues enfrentan esa herida dejada por la muerte de Norman. En uno de mis visionados a la película sentí que no tenía mucho sentido que el joven millonario emprendiera una venganza contra Peter, habiendo descubierto que su padre era nada menos que el Duende Verde mismo. Pero recordemos que desde la primera película, Harry siempre consideró que debía probarle su valor y que estaba a la sombra de Peter, quien, a ojos de Norman, era como el hijo que siempre quiso tener. Y me parece perfecto que esto actúe como detonante para el conflicto contra Peter, que inicia antes de alcanzar los 20 minutos de película. Una espectacular escena de acción pese a algunos instantes de efectos por computadora cuestionables, que además de poner al descubierto la ira de Harry, genera una gran tensión la búsqueda de Peter por mantener a salvo su anillo de compromiso. Es incluso ingenioso que Harry decida atacarlo a través de sus sentimientos por Mary Jane, tal como Norman atacó el corazón del joven Parker en la primera entrega. Recuerdo que algunos comentaron su decepción al ver que Harry no viste ni el traje ni la máscara tradicional del Duende Verde,
pero a mi parecer es apropiado que su vestimenta esté alejada del diseño original, porque no es un supervillano ni tampoco pretende continuar el legado de su padre. Es el joven Osborn siguiendo un objetivo personal. No obstante, la rencilla se minimiza cuando en el enfrentamiento un golpe en la cabeza de Harry le induce amnesia. Es un recurso ingenioso para ayudar a reconciliar la amistad entre ambos personajes. Pero este elemento también le juega muchísimo en contra, porque al igual que pasaba con Flint Marko, no hace más que retrasar ese conflicto por una gran parte de la película, hasta ser retomado mucho después. Por no mencionar que el concepto de la pérdida de memoria es el más viejo y poco inspirado del libro de lo cliché. Y a todas estas, ¿qué diantres le pasó a Oscorp? Sé que enfatizan que el experimento de Octavius fue un duro golpe económico, y su condición de paciente en recuperación lo pondría indispuesto, pero ¿vamos a olvidar así como así la compañía y la faceta empresarial de Harry? Pienso que habría expandido mucho su evolución. El punto es que todo se agrava cuando Peter, influido por sus instintos más bajos, quiebra a Harry a nivel físico y emocional, y más adelante el joven Parker le pide su ayuda. Pero, ¿cómo acudir en su momento de mayor necesidad cuando la herida fue tan profunda? Para impulsar esto, la película se apoya en la escena donde Bernard, el mayordomo, le explica que Norman murió por mano propia, y le hace entender que debe valorar sus amistades a pesar de las heridas dejadas intencional o no intencionalmente. Dicho momento también me crea sentimientos encontrados, porque a pesar de que el discurso de Bernard es emotivo, también pienso que no tiene sentido que le haya ocultado los hechos a Harry por tantos años. Quiero decir, imaginen todos los golpes y bombas calabaza a la cara que pudieron haberse ahorrado si lo hubieran dicho desde el principio. Pero bueno, al menos cimienta el espectacular clímax donde Peter y Harry hacen a un lado sus diferencias y trabajan juntos para salvar a Mary Jane. El refuerzo de la amistad antes comentado genera un impacto emocional mayor si tomamos en cuenta que el joven Osborn menciona al principio de la historia que daría la vida por sus apreciados amigos, lo cual sería un presagio de lo que terminaría pasando en el clímax, cuando se sacrifica por mantener a salvo a quien considera su propio hermano. Esto ayuda muchísimo a complementar el arco de Harry, quien asimila al fallecer que no importa los roces que tengan, los buenos amigos se apoyan también en las malas y se perdonan. En cierta manera, se conecta con el arco de Peter y Flint Marko, no solo en absolver a la persona que le causó tanto daño, sino en abrirse a una perspectiva más amplia sobre un acontecimiento del cual solo conocía una parte. El tema del perdón especialmente tiene más poder en Peter y Mary Jane, pues la relación que inició con bonitos sentimientos comienza a desplomarse por diversos factores, incluso antes de la llegada de Flint Marko o el traje negro a la vida de nuestro héroe. Es de notar que en contraste con la película pasada, al joven Parker le empiezan a salir las cosas bien, y ha encontrado un justo balance entre sus labores superheroicas y su vida normal, hasta el punto en el que se gana oficialmente el respeto de los ciudadanos de Nueva York. De la misma manera que la pelirroja ha alcanzado el papel estelar de una obra en Broadway, lo que indica que ambos finalmente llegaron al pináculo de sus metas. La situación tan optimista incrementa la autoconfianza de Peter, algo comprensible, pues este se ha ganado ese merecido respiro y recompensa. Pero tal vez empieza a disfrutarlo demasiado, pues comienza a nacer una vanidad en él que colisiona con los ánimos de Mary Jane tras una crítica negativa en su obra por su bajo tono de voz al cantar. Bien sabemos que la naturaleza de Peter es alentarla cuando se siente decaída, pero al orientar la situación de Mary Jane con sus propias experiencias como el trepamuros, se vuelve menos empático a su dolor. Más si tomamos en cuenta que, al haber crecido en un ambiente hostil y pesimista, esa crítica le cae como una patada en la cara, cosa que empeoraría cuando es despedida poco después de la reseña, y la actitud tan chocante de Peter le impide a ella abrirse sobre el lamentable acontecimiento.
Dicho conflicto entra en la nueva etapa de compromiso a la que Peter aspira a atravesar con ella durante toda la película, pero en el transcurso observamos que no está preparado para aceptar esa responsabilidad, pues aún no entiende el significado de anteponer a su esposa a cualquier circunstancia. Este egoísmo es reforzado cuando en la entrega de la llave de la ciudad, Peter besa a Gwen exactamente de la misma manera que lo hizo con Mary Jane en la primera película, sin siquiera ponerse a pensar que esto la lastimaría más de lo que ya estaba por su situación con la obra, incluso tocando fondo al conseguir empleo como camarera cantante, lo cual genera inminentes celos hacia la compañera de clases del joven Parker. Y ya que estamos, la aparición de Gwen, similar a John Jameson en la anterior entrega, no le encontré otro propósito más que el de crear discordia involuntaria en la vida de nuestro héroe, sin un poquito de sustancia o un rol verdadero en la historia. Lo peor es que la actriz Bryce Dallas Howard comentó que su papel no era el de una robanovios, cuando es exactamente lo que hace su personaje, aunque fuera de manera inocente. Si a esto le sumamos que Peter más adelante se muestra hostil ante las señales de preocupación de la joven Watson por la aparición del asesino real del tío Ben, esta asume que él definitivamente no entendería por lo que ella estaba atravesando. De manera que decide contarle a Harry sobre sus problemas, porque en contraste con la primera película, el joven Osborn esta vez sí se muestra comprensivo, dispuesto a escuchar y le hace sentir más animada. Un recurso que utiliza el hijo del Duende Verde contra Peter, que si bien es cierto que Mary Jane está siendo obligada a terminar su noviazgo con él, las palabras de tristeza sobre su relación con Peter no están demasiado alejadas de la realidad. Ahora, esto también me genera sentimientos encontrados, porque por un lado me gusta cómo manejan estos matices respecto a la primera entrega, pero también siento que va en contra del sentimiento de amor puro que se había estado construyendo desde entonces. Se me hace un poco difícil digerir que Peter Parker, la persona que toda su vida puso en un altar a la chica de sus sueños, a quien aceptó como es y la apoyó en sus metas, después de tanto desear una relación con ella, ahora la ahuyenta con las actitudes más desagradables. Y me permito recordarles que todo esto sucede antes de que el simbiótico se uniera con Peter. Aparte, no sé si son cosas mías, pero creí que el sueño de Mary Jane era actuar, no cantar. Entiendo que el mundo de las artes es exigente y te botan si no cumples con todas las características. Pero si cantar no es una de sus fortalezas, ¿por qué busca un empleo que le recuerda su fracaso? Uno pensaría que la crítica negativa afectaría su reputación y le impediría acudir a producciones de mayor nombre. Pero sería más lógico que buscara pertenecer a alguna otra obra de teatro pequeña, porque mientras ella estuviera frente a un escenario manifestando sus dotes actorales, ella estaría feliz. Esa es la base del personaje, y siento que la cambiaron a conveniencia para armar todo este melodrama. Ahora, bajo la influencia del traje negro, cambia por completo el contexto, porque el rompimiento de la relación solo incrementa los deseos de venganza de Peter contra la pelirroja. Un momento importante porque es precisamente donde nuestro héroe hace catarsis sobre cómo su lado oscuro lo ha convertido en un monstruo, y llegado tan lejos como para lastimar a la chica de sus sueños, no solo a nivel sentimental al salir con Gwen, sino a nivel físico. Esta construcción tan sólida del conflicto le da muchísimo poder a la escena donde se desprende del disfraz alienígena. Porque sí, el simbiótico le afecta a los sonidos de alta frecuencia y bla 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 bla. Pero tomemos en cuenta el escenario donde sucede, una iglesia. Una alegoría a la paz y la reflexión que necesita Peter tras cometer tales atrocidades. Y el simbiótico representa esos pecados de los cuales, como todo ser humano, busca la expiación y el perdón. Ese es un punto importante porque Peter siente que el daño que ocasionó a Mary Jane es demasiado severo y de que, efectivamente, todavía no está listo para tal compromiso. Pero como siempre, la tía May actúa como su sabia brújula moral y le enseña que para poder enmendar lo que está más allá de cualquier reparación, es indispensable comenzar por perdonarnos a nosotros mismos.
Habitualmente se ha interpretado que Peter y Mary Jane quedan separados al final de la historia, lo que es natural si tomamos en cuenta que la película inicia con ella cantando sobre lo maravilloso que es el amor. And with the moon up above, it's wonderful. I can't recall who said it. I only know they tell me that love is grand. Y la película cierra con una canción sobre no volver a abrir su corazón a nadie más. I'm through with love. I'll never fall again. Said adieu to love. Don't ever call again. For I must have you or no one. Incluso en el funeral de Harry, los jóvenes asisten en grupos separados, y es difícil pensar que pudieran recuperarse de esto, pero la conclusión es que sí se reconcilian, pues a pesar de haberse hecho cosas terribles, asimilan que es importante perdonarse los unos a los otros, o todo lo que habían construido hasta ese momento dejaría de significar lo mismo. Como mencioné anteriormente, esta película también cuenta con una versión alternativa con algunas escenas adicionales. Sé que hablé con menos entusiasmo sobre Spider-Man 2.1, pero al menos las escenas extras complementaban con cierta sutileza la relación entre personajes y recompensaba con algunos segundos de acción. En cambio, este montaje, más que añadir, sustrae escenas para apelar a la idea original de que todos los personajes alcancen su arco por cuenta propia, en lugar de contar con una brújula moral que les diga qué hacer. Entiendo la intención, pero a la larga termina afectando la evolución de los mismos, sobre todo si consideramos que hasta ahora las películas trataban sobre alcanzar el aprendizaje a través de otros personajes con conflictos similares. Y lo poco que se añade, con bastante torpeza debo añadir, son momentos que no cambian el tono ni tampoco aportan nada al desarrollo. De verdad, entre todo el material que filmaron y descartaron, solo pudieron añadir los 10 estúpidos segundos de Spider-Man vestido de negro columpiándose durante el día. Con esto siento que nos vieron la cara de idiotas. No me cabe duda de que Spider-Man 3 contó con ideas muy ambiciosas, cargadas de un drama potente entre los personajes, pero al querer abarcar tantas cosas, descuidaron aspectos de la historia que la aceleraron y ralentizaron al mismo tiempo. Y si bien no considero que sea mala película, su calidad es dolorosamente inferior a las pasadas entregas. Si se hubieran enfocado en un objetivo a la vez, esta habría sido parte de una saga en lugar de la despedida agridulce de una trilogía. Aún así, son filmes a los que les guardo mucho cariño. Todas las vi en el cine, e incontables veces en casa. Con sus fortalezas, demuestran un valor por encima de muchos títulos del género superheroico actual, gracias a su compromiso con los personajes, temáticas e importantes lecciones de vida sobre la responsabilidad, seguir adelante a pesar de las pesadas cargas, y perdonar a nuestros amigos y rivales, que siguen recordándome por qué mi superhéroe favorito es y siempre será Spider-Man. Gracias a todos por acompañarme en estos análisis extensos sobre la trilogía del Cabeza de Red, dirigida por Sam Raimi. Espero que les haya parecido una experiencia educativa, reflexiva y entretenida. Y como siempre, no olviden comentar sus apreciaciones sobre estas maravillosas películas. Estén atentos porque pronto estaré analizando la saga de videojuegos Life is Strange. Hasta la próxima.